Siempre pensé que la gente de nuestra escuela vivía una especie de vida especial, casi paralela. En cuanto suena el timbre después de la última clase, el equilibrio habitual de fuerzas cambia al instante, los chicos más ruidosos de repente se vuelven muy callados, mientras que los que suelen ser tímidos empiezan, de la nada, a hablar con confianza por los pasillos, como si hubieran esperado ese momento durante todo el día. Creo que este cambio ocurre porque todos, al quitarnos por un rato nuestras máscaras oficiales, intentamos ser nosotros mismos. Y es justo entonces cuando afloran las aficiones reales, los afectos secretos y los resentimientos que rara vez se comentan a la luz del día. Nunca imaginé que me convertiría en testigo de una historia tan extraña. Uno de mis compañeros de clase decidiría dedicar cada minuto de su vida escolar a perseguir a una chica que obstinadamente se negaba incluso a mirarlo. La relataré tal como la vi con mis propios ojos, porque me pareció casi cinematográfica desde fuera, llena de sonrisas avergonzadas, lapsus incómodos y desafíos cotidianos que avergonzarían incluso a los héroes románticos más osados. Al principio creía imposible algo así, pero cuando todo empezó, entendí que la realidad a veces supera con creces lo que imaginamos. Aquel día estábamos en el pasillo del colegio, mirando hacia la puerta que conducía al salón de actos. Hacía mucho frío, el invierno se resistía a marcharse, y todos llevaban jerseys gruesos. Todavía había montones de nieve fuera, pero los profesores ya nos preparaban para actividades de primavera, como el concierto tradicional por el Día de la Cosmonáutica. Yo estaba sumergido en los ensayos de una pequeña obra de teatro, en la que debía recitar unas frases patrióticas, esperando a que el escenario quedara libre para continuar. De repente, junto a mí apareció mi compañero de clase, llamémoslo Kirill, aunque no sea su nombre real. Llevaba un montón de libros y se veía terriblemente nervioso. No sé si era el estrés del examen de física programado para el día siguiente u otra cosa, pero había algo en su aspecto que atrapó mi atención al instante, su mirada ardía, sus labios estaban apretados y sus piernas temblaban ligeramente, como si estuviera al borde de un precipicio a punto de saltar. Le pregunté si todo iba bien, y él solo asintió, pidiéndome que lo esperara unos minutos mientras hablaba con alguien rápidamente. No le di mayor importancia, suponiendo que Kirill necesitaba encontrar con urgencia a algún profesor para aclarar dudas sobre el examen. Pero él, de pronto, se dirigió al vestuario donde, a esa hora, solían reunirse unas chicas de la clase paralela para comentar las últimas novedades de la escuela. Entre ellas estaba Anya, famosa por ser hermosa e inteligente, pero también por tener un carácter nada sencillo. Se decía que era fría o distante ante cualquier muestra de afecto, como si los sentimientos de los demás no tuvieran nada que ver con ella. Al mismo tiempo, tenía fama de lograr todo lo que se proponía, por su propia cuenta, gracias a su esfuerzo y perseverancia. Muchos chicos temían hablar con ella, como si fuera la única guardiana de un cofre de tesoros al que solo los elegidos podían acceder. Cuando vi que Kirill se dirigía hacia Anya, sentí un vago presentimiento de que algo inesperado iba a suceder. Y efectivamente, se paró frente a ella, colocó los libros en el alféizar de la ventana para liberar sus manos y empezó a hablar. No pude oír todos los detalles, pero noté que Anya, con cierta desgana, dejó de charlar con su amiga para prestarle atención y luego cruzó lentamente los brazos sobre el pecho. Sus ojos parecían decir, bueno, sorpréndeme, si puedes. Pero, por los temblores en los labios de Kirill, deduje que él apenas podía articular palabras. Parecía muy nervioso, especialmente porque las amigas de Anya se reían disimuladamente y se daban codazos. Después de medio minuto, Anya soltó algo en tono seco, Kirill se encogió, y ella, tras recolocarse la manga del jersey, negó un poco con la cabeza y se dio la vuelta. Tan solo alcancé a oír un ahora no. Kirill agachó la cabeza y regresó en silencio a la puerta del salón de actos. Ninguno de los que presenciamos la escena le preguntó nada después. Era una situación incómoda, y Kirill parecía totalmente desconcertado. Solo podíamos imaginar qué habría querido decirle a Anya y qué le hacía actuar de forma tan extraña. No sospechaba aún que aquello sería solo el primer episodio de una serie de situaciones verdaderamente raras e incluso algo cómicas, en las que Kirill se vería envuelto día tras día. No se me pasaba por la cabeza que pronto viviríamos una sucesión casi interminable de escenas tanto graciosas como dolorosas, todas girando en torno a su afán inquebrantable de ganarse el favor de Anya. Al día siguiente, lo encontré en el aula al empezar la primera clase. Estaba sentado en la segunda fila, con el libro de física abierto, pero su mirada no dejaba de moverse por el aula, como si buscara algo o a alguien.
Le pregunté cómo estaba y si no pensaba dejar de asistir a los ensayos del concierto por estudiar para el examen de física. Él apenas masculló: todo bien, solo estoy nervioso, y cuando sonó el timbre, se giró bruscamente hacia mí y soltó algo como: ¿crees que Anya estará hoy en el pasillo de química? Me sorprendió, era como si la estuviera rastreando en tiempo real. Contesté que no lo sabía, que no compartía la clase de química con ella, y que yo tenía que ir a ensayar al salón de actos. Él asintió y, con el ceño fruncido, abrió su cuaderno. Durante el examen de física, me percaté de que Kirill miraba su reloj una y otra vez, aunque el profesor había prohibido distraerse. Al finalizar la clase, salió disparado del aula, casi llevándose por delante a una alumna mayor que estaba detrás del profesor. Yo, que también tenía prisa por ir a la sala de actos para hablar con el encargado de los ensayos, pasé corriendo por un pasillo largo. Entonces, vi a Kirill de pie a cierta distancia de la puerta de química. Había mucho movimiento, estudiantes que esperaban su turno con el profesor, otros que entraban y salían para buscar algún cuaderno. Kirill estaba ahí, sujetando la correa de su mochila, con la expresión de quien considera vital estar en ese lugar, en ese preciso momento. De pronto, distinguí a Anya, que apareció tras la esquina junto a una amiga, hablando con entusiasmo. Parecía contenta. Al ver a Kirill, fingió no notarlo, pero él avanzó resuelto hacia ella. No escuché lo que se decían, pero en unos instantes vi a Anya alzar la mano en un ademán de «basta, déjame tranquila». Su cara no mostraba ira, más bien incomodidad. Se dio la vuelta, su amiga esbozó una sonrisita, y se marcharon. Kirill se quedó inmóvil, sujetando la correa de la mochila como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Me acerqué y pregunté si todo andaba bien, pero él solo tosió y balbuceó: «Ha dicho que no está para esto». Sin más explicaciones, se encogió de hombros y se fue al aula, donde seguramente ya había empezado la siguiente clase. Pasados unos días, comprendí que Kirill había convertido cada descanso en un intento planeado para interceptar a Anya. Calculaba dónde podría encontrarse y se presentaba allí por casualidad, volviendo a quedarse con las manos vacías cada vez. Mis amigos y yo empezamos a bromear sobre la situación, sin malicia, porque parecía una escena de comedia romántica, él metiéndose en líos sin parar, mientras la chica principal solo entornaba los ojos y se iba. Entretanto, Anya había desarrollado un cierto instinto de protección, le bastaba ver a Kirill asomar por el pasillo para cambiar de rumbo o pedir a sus amigas que la sacaran de allí. Pero Kirill insistía, y cada vez me convencía más de que nada lograría detenerlo. Una vez le pregunté abiertamente: «¿Por qué haces esto, si ella te rechaza cada vez?». Estábamos en la cafetería, él jugaba con su cuchara en una sopa casi fría, sin probarla. Me contestó algo como: «No puedo explicarlo, pero siento que, si no lo intento, perderé mi oportunidad. Solo quiero que me escuche, de verdad, aunque sea una vez». Su voz se quebró un poco, y me di cuenta de que dentro de él había un gran conflicto. No sabía cómo reaccionar, pues en la escuela ya había visto casos de chicos enamorados que regalaban flores o escribían cartas, pero convertir cada descanso en una persecución constante era algo nuevo. Y empecé a inquietarme. En menos de una semana, toda la escuela cuchicheaba sobre la extraña persecución amorosa de Kirill, como muchos la llamaban. Aunque quizás persecución fuese exagerado, no traspasaba límites peligrosos, no hacía nada realmente grave, sencillamente, de forma obstinada, intentaba hablar con Anya, elogiarla o acompañarla a clase, ignorando el hecho de que ella lo rechazaba cada vez. Al principio, ella se limitaba a desentenderse, pero ahora, a veces, le contestaba delante de todos con frases del tipo: «¿Todavía no te cansas?», o «¿Hasta cuándo vas a seguirme?». Kirill se sonrojaba, bajaba los ojos, pero seguía ahí hasta que las amigas de Anya la alejaban. Podía parecer algo completamente inútil, pero yo veía en Kirill una mezcla extraña de terquedad y, tal vez, un sentimiento auténtico que no sabía canalizar. Era como si no pudiera asumir que ella no lo quisiera ni cerca. Confiaba en que, insistiendo lo suficiente, Anya le daría la oportunidad de explicarse o demostrar que no era un simple pesado. Me daba algo de pena, e incluso me pasaba por la cabeza defenderlo ante ella, convencerla de que no era tan tonto. Pero entendía que seguramente no serviría de nada, tal vez ella terminaría evitándome a mí también. Lo curioso es que la situación influyó en nuestra amistad. Kirill y yo empezamos a hablar más. A veces me contaba sus estrategias o me pedía que lo acompañara, a modo de respaldo, cuando se decidía a acercarse a Anya e intentar algo. Yo,
dividido entre la compasión hacia él y las ganas de no meterme, lo seguía de lejos. Pero todo se repetía, Anya lo miraba con frialdad, soltaba un par de frases que ponían cada cosa en su sitio y se marchaba. Ella no me parecía cruel, sencillamente desinteresada. Estaba ocupada con su rutina y no quería atender a esas insistencias que, desde su punto de vista, no significaban nada. No obstante, cuanto más le decía ella no, más Kirill quería oír un sí. Me daba miedo esa actitud. Parecía no tomarse en serio sus palabras, como si no fuera todavía no y creyera que Anya no había descubierto quién era él realmente. Pero estaba claro que a ella no le interesaba averiguarlo. Tenía sus estudios, sus actividades, sus amistades, y se notaba que no quería perder tiempo. Cada vez que lo veía, su rostro mostraba hastío, ¿hasta cuándo? Un día, algunos compañeros más atrevidos, a los que les gustaba pinchar las debilidades de los demás, incitaron a Kirill diciendo frases como, venga, demuéstrale que vales algo, regálale flores delante de todos o a que no tienes valor de declararte en público. Kirill aceptó el desafío, y un viernes, en la hora larga de descanso, apareció de verdad en el vestíbulo con un ramo de flores. Fue un momento violento, la gente se agolpaba, esperando que pasara algo espectacular, y yo deseaba desaparecer. Anya también apareció, junto con un profesor que salía de clase y algunos padres que estaban en el colegio por gestiones. Todos miraron a Kirill, allí, en medio del vestíbulo, con un enorme ramo de tulipanes rojos. No entiendo de dónde sacó tulipanes en pleno invierno. Cuando Anya entró al vestíbulo, paseó la mirada y se fijó en Kirill. Se detuvo un instante, como si intuyera que algo estaba por suceder. Kirill, al ver que ella lo miraba, alzó el ramo y dijo algo como, Anya, perdona que siempre te moleste, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Su voz temblaba, claramente nervioso, pero mantenía las flores delante de él. Quizás en un guión romántico la chica se habría conmovido ante semejante muestra de valentía, aunque fuese exagerada. Pero Anya se acercó unos pasos, lo miró con frialdad y dijo con un tono controlado, no quiero tus flores porque no las he pedido. Y te dije que me dejaras en paz, ¿no escuchas? Reinó un silencio total en el vestíbulo. Kirill aún sostenía el ramo, pero sus manos empezaron a temblar, y su rostro se puso tan rojo como los tulipanes. Anya no quiso prolongar la escena, se dio la vuelta y se marchó. Algunos alumnos mayores la aplaudieron, como si les hubiera impresionado su determinación, mientras que unas chicas susurraron que era demasiado cruel. Kirill se quedó allí, clavado en medio del vestíbulo. En ese momento pensé que aquella humillación pública pondría fin a todo. Después de semejante rechazo ante la mirada de todos, pocos seguirían insistiendo. Pero, para mi asombro, Kirill continuó mirando donde había desaparecido Anya unos segundos, apretó los labios, tiró el ramo en una papelera cercana y salió corriendo del hall. Solo me quedó verlo alejarse. No lo seguí, porque supuse que necesitaba estar solo para asimilar lo ocurrido. Sin embargo, Kirill no parecía capaz de parar, algo dentro de él le exigía que continuara luchando. Esa misma noche me escribió un mensaje breve con 3 palabras, no me rendiré. Me dio un escalofrío, viendo cómo su determinación rozaba la obsesión. Y lo más triste era que Anya dejaba claro que no deseaba su compañía, pero él no concebía su negativa como algo definitivo. Consideraba cada rechazo como un mero inconveniente, superable con valentía o constancia. Me resultó muy difícil no regañarlo, temiendo romper nuestra amistad si me pasaba de franco. Pero entendía que mi silencio tampoco lo ayudaba. Tal como suponía, pronto llegó el callejón sin salida. Ocurrió a finales de esa misma semana, cuando la escuela organizó un día de limpieza general. No hubo clases normales, cada quien en su aula, limpiando y ordenando. A Kirill y a mí nos asignaron juntos la tarea de vaciar el almacén del salón de actos, lleno de decorados viejos. Teníamos que sacar cajas al pasillo para seleccionar qué serviría en obras futuras. Yo estaba atareado, cuando noté que Kirill había desaparecido. Le pregunté a la profesora, y me dijo que había salido corriendo en cuanto supo que Anya limpiaba en el aula de literatura. Había cogido un trapo y se había dirigido allí, fingiendo tener que fregar los pupitres. Al cabo de un rato, se propagó el rumor de que habían tenido otro desencuentro. Kirill había merodeado alrededor de Anya, ofreciéndole ayuda, tratando de hablar, hasta que ella explotó, diciéndole lo que pensaba, exigiendo que la dejara tranquila. Al parecer,
Todo el grupo allí presente fue testigo, y algunos intentaron calmar a Anya. Según se comentó, Kirill se quedó con cara de no entender nada, como si le hubiesen vertido un cubo de agua fría encima. Se fue sin articular palabra, ocultándose en algún rincón de la escuela. Lo hallé detrás del gimnasio, sentado en un banco, mirando fijamente la pared. Tenía lágrimas en las mejillas, pero no las secaba. Me acerqué y le pregunté qué había pasado. Susurró algo así como, ella no quiere verme, no me entiende. Entonces no pude evitarlo y le dije que era él quien había provocado todo, pues Anya le había repetido su postura varias veces, y él se comportaba como si fuera un simple malentendido que se resolvería solo. No sabía si sonaría duro, pero creía que la verdad era lo que necesitaba. Kirill escuchó con los puños cerrados, sin interrumpir. Cuando terminé, se limpió la cara con la manga y respondió con un hilo de voz, no comprendo por qué duele tanto. Yo pensaba que, si uno es perseverante, al final lo valorarían. Yo tampoco sabía bien qué contestar, explicar que el amor y la simpatía no dependen del tesón ni de la insistencia, sino de un lazo compartido, con un mínimo interés mutuo. Con Kirill, la testarudez había vuelto su croche escolar en un martirio. Le puse una mano en el hombro y le dije que debía dejarlo estar, no torturarse a él ni a Anya. Asintió, aunque se notaba que le costaba aceptarlo. Al día siguiente, en la escuela, todo transcurrió como siempre. Anya siguió a lo suyo, ni se fijaba en Kirill, y él paseaba por los pasillos intentando no toparse con ella. Parecía más solo que nunca, con la desilusión grabada en la cara, como si se hubiese hecho pedazos su gran sueño. Sin embargo, yo percibía que en su interior todavía latía la idea de ¿y si todavía? Eso lo frenaba para abandonar completamente. Pensé que quizá no se hubiera cerrado el telón. Guión bajo 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 vi. En los días posteriores, intenté entender qué pasaba por su cabeza, pero Kirill evitaba profundizar. Compartíamos pupitre en matemáticas, hacíamos ejercicios sin su antiguo entusiasmo. Él se quedaba mirando por la ventana y contestaba con monosílabos. Parecía agotado, viviendo cada jornada con tal de no tener que cruzarse con Anya ni oír sus rechazos. Tuve un atisbo de esperanza pensando, tal vez lo ha superado. Pero solo pasaron 3 días y se produjo un nuevo giro, que me hizo ver que Kirill seguía convencido de que aún tenía algo que hacer, de que no había salido de aquella especie de competición. Sucedió en la cafetería, mientras hablábamos con amigos sobre la próxima gincana que la escuela preparaba. Cada primavera, se organizaba un evento con varias pruebas por estaciones, y los equipos competían corriendo de un lugar a otro. Kirill apenas prestaba atención, hasta que oyó que Anya se había apuntado en un equipo de su clase paralela y que también participarían buscando pistas por el edificio. Entonces se animó, preguntando qué día sería, qué aulas estarían destinadas a las pruebas, cuáles en interior y cuáles en el patio. Comprendí que planeaba usar ese caos del día de la gincana para tropezar con ella e intentar hablarle. Yo desconfiaba del plan, pero él parecía aferrarse a esa oportunidad. Llegó el día de la gincana. Había un ambiente de nervios, toda la escuela dividida en equipos, cada uno con su propio recorrido y retos. Kirill y yo caímos en el mismo equipo, y corrimos por los pasillos recogiendo pistas, resolviendo pruebas. Pero Kirill no dejaba de preguntar dónde estaría ahora el equipo de Anya, si había completado ya tal estación. Le repetía que debíamos centrarnos en ganar, pero él quería ganar, y a la vez, casualmente encontrarse con Anya. Quizá pensaba que, si nuestro equipo le sacaba ventaja al suyo, ella se impresionaría. La realidad, sin embargo, fue distinta. A mitad de la actividad, coincidimos en el pasillo del tercer piso con el equipo de Anya. Ellos se dirigían a su siguiente prueba, y nosotros acabábamos de terminar la nuestra. Kirill la vio y, como olvidándolo todo, se cruzó en su camino. Anya, espera un segundo. Ella se apresuraba, su grupo le gritaba que se diera prisa, pero Kirill se plantó delante, mientras el pasillo estaba repleto de gente, profesores, alumnos corriendo. Anya lo miró con disgusto y soltó, quítate, estamos en mitad de la gincana, no estorbes. Kirill no se movió, y daba la impresión de querer decirle algo trascendental. Entonces Anya, visiblemente harta, exclamó con voz alta, oyéndose en todo el pasillo,
déjame en paz de una vez, ¿cuántas veces voy a tener que decírtelo? Se hizo un silencio, sentí un escalofrío. Kirill se quedó rígido, con la mandíbula temblando. Anya, mirándolo seriamente, añadió, no te necesito, ¿entiendes? Somos personas distintas, y no me gustas, no me gustas. Lo apartó con un empujón suave y siguió corriendo con su equipo. Pensé que Kirill se derrumbaría allí mismo, porque ese desprecio en público era brutal. Permaneció paralizado en medio del pasillo, brazos caídos, el rostro deformado de dolor y humillación. Me dio lástima, pero comprendía que él mismo se había forzado a esa situación. La gente a su alrededor empezó a murmurar, y Kirill retrocedió apoyándose en la pared. Me acerqué y le dije, anda, vámonos, que tenemos que seguir. Pero él negó con la cabeza, diciendo que quería estar solo. Yo seguí con mi grupo, y no lo vi más en toda la gincana. Al final perdimos, y él no apareció ni en la meta. Después de eso, Anya actuó como si Kirill no existiera. Siempre había sido distante con él, pero ahora ya ni lo miraba. Sus amigas también procuraban estar a su lado para que él no se acercara. Kirill, por su parte, parecía rendido por primera vez. Antes, cada desencuentro lo espoleaba más, ahora, no parecía quedarle fuerzas. Recorría la escuela como un fantasma, a veces lanzándole miradas a Anya desde lejos, sin atreverse a decir nada. Los compañeros susurraban sobre la dureza de ella, pero coincidían en que él lo había llevado al límite. Se aproximaba la primavera, la nieve se derretía, y en el patio se formaban charcos. En los pasillos reinaba la alegría de vislumbrar el final de curso, pero en el interior de Kirill solo percibía el vacío que deja una ilusión rota. Traté de hablar con él, proponerle quedar después de clase o ir al cine, pero no parecía interesado. Un par de veces lo pillé intentando enviar mensajes a Anya en redes sociales, para disculparse o aclarar, pero ella lo tenía bloqueado. Era obvio para todos que él debía pasar página, pero él seguía anclado. Finalmente, decidí ser franco. Tras las clases, me senté con él en un banco cerca del vestuario y le dije, Kirill, escucha, tienes que aceptar que seguir así no sirve de nada. Anya ha dejado claro que no siente nada por ti y no puedes obligarla a que sienta algo, ¿para qué prolongar todo esto? Al principio guardó silencio, hasta que suspiró con resignación, lo sé. Tal vez soy un tonto, pero tenía tanto miedo de perder la ocasión que lo eché a perder más todavía. Creía que, si llamas lo bastante, al final te abren. Pero no pensé que quizá ni siquiera querían abrir esa puerta. Sonreí con amargura, exacto. Ya ves, Anya tiene su vida, sus cosas, y no quiere esta relación. Al menos no contigo. Pero no significa que seas una mala persona. Simplemente llamabas a la puerta equivocada. Kirill asintió, admitiendo que iba a parar, a dejarla en paz. Reconoció que siempre había interpretado el no como un todavía no y que, en realidad, era un no rotundo desde el principio. Nos abrazamos y noté cómo se quitaba un gran peso de encima. Empezó a llorar quedamente, y comprendí cuánto lo había estado atormentando aferrarse a esa quimera. Solo pude decirle que el tiempo todo lo cura, y que quizás, con el paso de los años, miraría atrás y lo vería con otros ojos, igual hasta con una sonrisa. En el instituto uno lo siente todo de forma desmesurada, después comprendemos que un rechazo es solo parte de la vida, no significa que seamos peores. Desde ese momento, Kirill dejó de perseguir a Anya. En clase se concentró en sus libros, evitó los pasillos donde pudiera estar ella, y si la veía, bajaba la mirada y seguía su camino. A veces me daba la impresión de que Anya notaba su cambio y lo miraba recelosa, preparándose por si volvía a asaltarla, pero él no lo hacía. Era como si Kirill hubiera pasado a otra dimensión, vivía su vida de siempre, sin aquella obsesión. Le llevaría un tiempo reponerse del todo, pero yo tenía la esperanza de que, al fin, empezara a liberarse de las ilusiones vanas. Contemplar cómo terminaba esta historia tan rara me dio un respiro y, a la vez, me enseñó cosas importantes. Primero, a veces tienes que aceptar el no y dejar de golpear puertas cerradas, para no dañarte a ti mismo ni al otro. Segundo, no conviene convertir un enamoramiento en una misión imposible de conquistar a alguien, si no hay reciprocidad. Tercero, cuando no hay correspondencia, una pasión puede volverse un suplicio para ambas partes. Así fue como acabó la historia del chico que corría siempre tras una chica en el colegio,
mientras ella lo rechazaba. A ratos me parecía estar en una película, con escenas repetitivas, su empeño, su desdén. Pero la película acabó y la vida siguió. Guión bajo 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 vi. Los días posteriores, Kirill pareció alguien que se recupera de una enfermedad grave. Dejó de querer demostrar sus sentimientos, se paró y miró alrededor, dándose cuenta de que no todo giraba en torno a Anya. Empezó a reír otra vez con nuestras bromas, a hablar de cosas cotidianas, participó con más interés en los ensayos del concierto. A veces lo sorprendía mirando a Anya fugazmente, pero su mirada ya no tenía aquella urgencia ni obsesión, sino una leve tristeza, como un quién sabe si, quizá, desde el principio, eran de mundos distintos, y él no quiso verlo. Hacia finales de mayo, me confesó que quería probar algo nuevo, por ejemplo, inscribirse en una academia de música y aprender a tocar la guitarra. Antes había estado tan centrado en Anya que no tenía energía para nada más. Ahora, superada la fiebre, le quedaba motivación para dedicarse a lo suyo. Le dije que me parecía genial, una señal de que avanzaba. Incluso bromeamos sobre que, si un día dominaba la guitarra, conocería gente y tal vez hallaría a alguien que lo apreciara realmente. Al terminar el curso, celebramos el concierto de clausura. Yo recité mis líneas patrióticas sobre el espacio, y Kirill interpretó un papel secundario en una pequeña obra. Lo hizo sin entusiasmo desbordante, pero con responsabilidad. Anya también participó en otro número, por lo que se cruzaron solo un instante en el backstage. Vi cómo Kirill le sonreía educadamente, y ella le devolvía un leve gesto de cabeza antes de proseguir. Fue, tal vez, el momento más pacífico entre ellos en toda la historia, nadie buscaba nada, nadie obligaba al otro a escuchar. Suspiré aliviado, esperando que aquel capítulo hubiera llegado definitivamente a su fin. Luego recibimos las notas finales y nos dispersamos en vacaciones. El colegio quedó en silencio, sin dramas en los pasillos. Kirill se fue al campo con su abuela, según supe por algunos mensajes puntuales. Me mandó fotos donde aparecía cumpliendo tareas rurales, con el sol iluminando su sonrisa, y me pareció que estaba tranquilo, realmente desconectado de toda la vorágine vivida. Me alegró ver que había encontrado una forma de relajarse. Tal vez recordara a Anya de vez en cuando y sintiera un pinchazo de dolor, pero la distancia y el tiempo suelen suavizarlo todo. En septiembre, al retomar las clases, Kirill me pareció más despejado y algo más maduro. Saludó a Anya con naturalidad al coincidir en un grupo, y ella respondió con indiferencia, sin que él lo tomara a mal. Me comentó que deseaba enfocarse en el futuro, tal vez prepararse para la universidad. Sentí alegría por él, porque significaba que la historia, con toda su crudeza, le había hecho pensar mejor las cosas, en lugar de dejarse llevar tanto por las emociones. Mientras tanto, en la escuela la gente estaba pendiente de otros asuntos, los mayores con exámenes, unos yendo a olimpiadas, otros a campeonatos deportivos. Nadie mencionaba ya a Kirill y a Anya, no había nada que contar. A veces yo lo recordaba, un chico volcado en conseguir la atención de una chica que no le correspondía. Y cada vez concluía que ningún ardor, por intenso que sea, puede sustituir la necesidad de un interés mutuo. Si no existe, no hay diálogo, sino monólogo. Con el paso del tiempo, veo lo mucho que me enseñó aquella situación, cómo tratar con cuidado los sentimientos ajenos, cómo no precipitarse con consejos, cómo apoyar a un amigo que se equivoca, sin imponerle un rumbo. Son lecciones que todos aprendemos en el instituto, a menudo sin darnos cuenta. A veces los adultos se burlan de los dramones de la adolescencia, pero yo estoy convencido de que es justo ahí donde sentamos los cimientos de amar, de ser amigos y de dejar ir. Y la historia de Kirill y Anya es un ejemplo claro de que no puedes forzar tu presencia en la vida de alguien, por más fuertes que sean tus emociones. Has de saber escuchar y respetar a la persona que te gusta, o cualquier gazaña por amor se vuelve una persecución ingenua y dolorosa. No sé qué pasó después con Kirill. Quizás, al cabo de un tiempo, encontró a alguien que apreciara su atención y le correspondiera. Quizá Anya descubrió en él algún cambio, aunque dudo que alterase su parecer, la primera impresión fue demasiado negativa. Pero da igual, porque cada uno siguió su camino. Tal vez, dentro de años, se crucen por la calle, se sonrían, recordando cuánto lío se formó por un simple flechazo escolar sin futuro.
Yo solo puedo relatar los hechos tal como los presencié. A ratos, la historia suena triste, a ratos divertida, a ratos invita a reflexionar, pero, en cualquier caso, habla de crecimiento, de entender que si no hay reciprocidad, lo mejor es dejar de correr tras un fantasma y brindarse libertad mutuamente. Guión bajo 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 vi. Con los años, ocasionalmente veo en redes sociales a viejos compañeros, y noto que Kirill y Anya jamás coinciden en círculos comunes, ni se dan likes ni se intercambian comentarios. Cada uno va por su lado, lo cual es perfectamente normal. Aquella historia quedó atrás, igual que tantas emociones de la adolescencia. A veces me cruzo con Kirill en la ciudad, nos sentamos a tomar algo, recordamos viejos tiempos. Me habla de sus planes, de cómo terminó una escuela de música, y me sugiere que tiene una novia con la que se siente bien. No da detalles, pero veo en su mirada una calma antes inexistente, el brillo tranquilo de alguien que se siente aceptado. Y me alegro por él. A Anya apenas la vi un par de veces en algún evento urbano, siempre algo reservada y autosuficiente. Imagino que su vida tomó un camino sin espacio para personas que no encajan en sus planes, y eso no tiene nada de malo, cada uno es como es. De cualquier modo, aquella época en que Kirill la perseguía de aula en aula quedó como un recuerdo borroso, que el tiempo va difuminando. Si tuviera que resumirlo en una sola frase, diría, nunca conviertas tus sentimientos en una cacería, porque, sin reciprocidad, no hay relación que valga. Pero en el instituto a menudo estamos rodeados de consignas tipo, lucha por tu amor, nunca te rindas, que nos inculcan la perseverancia sin mencionar que el otro también tiene derecho a decir no, quizá por eso abundan las tramas donde uno persigue y otro huye. Y solo más tarde comprendemos que el amor es un movimiento de dos, no una carrera a contrarreloj para alcanzar un tren en marcha. En definitiva, aprendí de la historia de Kirill que no puedes forzar a nadie a quererte. Si te dicen no, has de aceptarlo, por más que duela. Con el tiempo, el dolor se calma, y en el mundo encontrarás a quien quiera caminar contigo libremente, sin ruegos. Espero que Kirill lo entendiera, así como muchos que fueron testigos de lo sucedido. Y si a alguien más le toca pasar por algo parecido, ojalá recuerde lo que él tuvo que asimilar de la peor manera, a veces una puerta no se abrirá, por mucho que llames. Guión bajo 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 vi. Así acabó todo, y pasamos página. Terminamos la escuela y cada cual se fue por su lado. A veces me viene a la mente la imagen de Kirill, tan convencido en medio del pasillo, sosteniendo un ramo de flores y aguardando un milagro que nunca llegó. Me apenaba que no ocurriera, pero después pensé que el verdadero milagro sucedió dentro de él, creció, aprendió a respetar límites y dejó de insistir en abrir puertas cerradas. Comparto esta historia ahora con la esperanza de que resuenen quienes hayan estado alguna vez en el lugar de Kirill o de Anya, o, como yo, hayan sido meros observadores sin saber muy bien cómo ayudar. Situaciones como esta construyen nuestra visión de nosotros mismos, de los demás y de hasta qué punto un amor ingenuo puede desbordarse si no aprendemos a contenerlo. No es nada vergonzoso, crecemos, nos equivocamos, sacamos conclusiones y avanzamos. Al final, lo más importante es que si hoy me encuentro con Kirill por la calle, me hablará de sus proyectos, o de un nuevo pasatiempo, y juntos nos reiremos recordando sus carreras por los pasillos en busca de Anya. Luego nos despediremos, conscientes de que todo aquello solo fue un capítulo en nuestro desarrollo personal. Y creo que esa es la parte esperanzadora. Por intensos que sean nuestros sentimientos, la vida continúa, abriéndonos otras puertas que tal vez sí sean para nosotros. Guión bajo 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 vi. A veces, en una tarde otoñal, reviso viejas fotos de la escuela y me invade la nostalgia. Recuerdo el rostro de Kirill, tenso, conteniéndose ante cada negativa de Anya, pero manteniéndose firme en su empeño. Pienso que así vemos las cosas en la juventud, con colores demasiado brillantes, pensando que las emociones lo pueden todo y que cualquier obstáculo es solo temporal. Pero la realidad puede ser mucho más severa,
no todos los obstáculos están para superarse, a veces indican que ese camino está cerrado. Aceptarlo requiere una valentía que solo el tiempo nos da. Para mí, la gran lección de esta historia es que no siempre obtenemos lo que anhelamos profundamente, y eso está bien. Un no demuestra que seamos indignos o que nuestra vida esté arruinada. A veces solo es una señal de que íbamos en una dirección equivocada. Y si rectificamos a tiempo, tal vez encontremos un camino distinto, lleno de nuevas posibilidades y posiblemente, personas que de verdad encajan con nosotros. Kirill necesitó bastante para comprenderlo, estuvo a punto de hundirse, pero al final encontró de nuevo su equilibrio. Anya siguió con lo suyo, como era su derecho inapelable. Si alguien hubiera filmado todo, habríamos tenido una especie de serie de instituto, escenas repetidas de él persiguiéndola, ella rechazándolo, y solo al final el protagonista se da cuenta de que es en vano, fin de la trama. Pero en la realidad no es tan simple ni se ajusta a un guión, aunque, retrospectivamente, parezca el desenlace más lógico, pues Anya nunca quiso corresponderle. Cuando oigo a la gente decir hay que luchar por amor, pienso en Kirill tratando de romper el muro de la indiferencia de Anya, y me dan ganas de añadir que hay que respetar la libertad de la otra persona. No hay nada malo en la constancia, pero si alguien te suelta un no debes insistir hasta el infinito. De lo contrario, acabas viviendo la misma experiencia dolorosa de Kirill. Tal vez algunos necesiten ese dolor para aprender, pero más valdría comprenderlo antes y ahorrarse muchos sinsabores. Guión bajo 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 guión. Ahora que nuestros años de escuela quedaron atrás y cada uno vive nuevas etapas, la universidad, el trabajo, mudanzas, apenas se recuerda ya el ajetreo de aquellos pasillos donde tanto sucedía. Sin embargo, para mí, la historia de Kirill no es una simple anécdota, sino un símbolo de los errores, las ilusiones y las revelaciones que llevamos con nosotros a la vida adulta. Quizá esos fallos sean los que nos vuelvan más empáticos en el futuro. Hoy, cuando observo a mis amigos o conocidos formando parejas o rompiendo, veo que muchos ya tienen un modo distinto de asumir el rechazo. No todos, pero sí bastantes. Y sospecho que es fruto de aprendizajes como el de Kirill. Tal vez él mismo haya aconsejado a algún hermano menor o a un primo, advirtiéndole, no repitas lo que yo hice. O al menos él ya no se tropieza dos veces con la misma piedra. De modo que la historia de Kirill y Anya no concluye con un final feliz en que acaben juntos, ni con una tragedia irreparable, sino con una lección realista, a veces más vale soltar que persistir en lo imposible. Yo lo vi con mis ojos y es uno de los recuerdos más marcados que me dejó la escuela. Ojalá sirva de recordatorio de que hay que respetar la voluntad del otro si queremos que también respeten la nuestra. Puede sonar muy elemental, pero a menudo las verdades más simples son las más difíciles de asimilar. Así es como esta historia llega a donde tenía que llegar, a la comprensión de que lo mejor que puede hacer quien no es correspondido es dejar de perseguir algo irreal y conceder libertad a ambas partes. Lo he visto, lo he sentido y ahora lo relato, como testigo y un poco partícipe de esta narración, a ratos tierna, a ratos dura, pero fundamentalmente acerca de madurar. Guión bajo 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 vi. A veces alguien pregunta, ¿qué debo hacer si estoy enamorado sin que me correspondan? Me dan ganas de contestar con algo sencillo, háblalo, manifiéstate, pero si confirmas que esa persona no quiere nada contigo, detente y no te atormentes más. Sin embargo, en la práctica, muchos hacemos lo que hizo Kirill, esperar un milagro, ignorar el no, insistir confiando en que la perseverancia lo solucione. Quizás sea algo que nos quede de los cuentos de hadas, donde el héroe no se rinde hasta casarse con la princesa y quedarse con la mitad del reino. Pero en la realidad la princesa puede tener sus propios planes, donde no encajamos, y ningún acto heroico servirá de nada si su corazón no está en la misma sintonía. Reconozco que también yo he tenido simpatías no correspondidas. Pero, tras lo de Kirill, aprendí a no ir más allá y cruzar esa línea donde tu amor se convierte en un agobio para la otra persona. Sí, podemos mostrar nuestro interés, pero si queda claro que no hay reciprocidad, no tiene sentido transformar la situación en un asedio o un cerco. No somos caballeros medievales, somos personas con derecho a decir y a recibir un no.
Revisando todo lo vivido y lo que he sentido al contar esta historia, me doy cuenta de lo coherente que resulta y, al mismo tiempo, lo abierta que está a distintas interpretaciones. Alguien se identificará con Kirill, alguien con Anya, alguien con mi papel de amigo testigo. Probablemente todos podemos aprender algo de los dramas adolescentes, que, aunque a veces parezcan ridículos, en realidad nos enseñan grandes lecciones sobre la vida y las relaciones. Si no hubiera visto el sufrimiento de Kirill, tal vez me habría comportado igual en otra ocasión, aferrándome con necedad a un no, pero gracias a su ejemplo, entendí mejor lo inútil y doloroso que puede llegar a ser. Guión bajo 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 vi. Ahora, contando la historia con cierta serenidad, incluso con un matiz de nostalgia y agradecimiento, me permito sonreír pensando en cómo, en su día, Kirill se sentaba en un banco convencido de que, en cualquier momento, Anya cambiaría de opinión, y yo intentaba explicarle que el amor no puede forzarse. Fue una genuina lección de sinceridad y confianza entre amigos. Kirill abrió su corazón, y yo hice lo que pude para acompañarlo. No es, en definitiva, el relato de un amor victorioso ni de una declaración correspondida con felicidad final, sino más bien de una pequeña tragedia propia de la juventud. Cuando no nos resignamos a oír un no a la vez, es la crónica de un aprendizaje, la comprensión de que insistir donde no hay ninguna posibilidad solo trae sufrimiento. Sin embargo, nos demuestra también que de las situaciones más dolorosas puede brotar un aprendizaje que nos fortalezca y nos libere. Eso es lo que quería contar. Espero que recoja algo del ambiente escolar donde los pasillos se convierten en el escenario de emociones intensas, y los pupitres se erigen en testigos mudos de nuestras primeras victorias y derrotas. Ojalá cada quien, al leerlo, encuentre algo que le resuene. Yo solo describo lo que vi y lo que sentí, como un observador y, en parte, participante de esta historia a veces emotiva, a veces complicada.